Tres balazos y quien fue ya se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. De allá yo vengo del caserío, vengo del río que es madre y padre, vengo de mamá partera que parió junto a la tierra la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. De allá yo vengo de la montaña, verde la entraña de mi sustento, que es el sustento del pueblo. Cimarrón y barequero, y por él me paró, no copió del miedo. Míreme a la cara que le estoy hablando, no subestime el criterio de un corazón descontento. Me sobra templanza como los grillos de noche pa' cantar hasta la muerte, hasta que el amanecer brote. Soy berraca como todas las matronas que cortaron cada soga con machete pa' embarcar las dragas y ahuyentar pistolas. Soy la sangre de mis muertos regada en el territorio. Soy la fuerza de las plantas que alivian el cuerpo roto. Soy mi abuela, soy la prima, soy la hermana, soy semilla que bombardea con fuerza la zanja de la siembra herida. Soy quien rompe los esquemas de su pútrida política. Yo soy una parecida, una igualada en crecida. Yo soy una parecida, yo, una igualada en crecida. Igualada, ¿y qué? A mí me han dicho que soy una igualada. Pues sí, soy igualada, ¿y qué? No estamos pidiendo permiso. Estamos ocupando el lugar que históricamente nos han negado en este país. Es el lugar de poder andar sin miedo. Es el lugar de poder andar con dignidad.
Buenas, hola, Hola, buen Buenas, día. buenos días. Buen día. buenas, ¿cómo están? Buen día. Bueno, gracias por estar conectándose, por levantarse un sábado a la mañana. Muchas gracias. Bueno, mientras voy a ir mirando porque hay personas que eh, se van a ir sumando. Ahora hay una pausa porque vi que dejaron de ingresar. Pero bueno, ¿cómo están? Bueno, lo que estaban escuchando era la muchacha Isabel, que además de cantante es dibujadora y bueno, y ahí también están sus ilustraciones, algunas de sus ilustraciones, si gustan y si tienen Instagram, la van a encontrar. Tiene, bueno, canciones muy lindas. Ella es colombiana. Hizo la banda de sonido de la película Igualada, que es la historia de Francia Márquez, la ex vicepresidenta de Colombia. Y bueno, la idea es poder compartir también algunas musiquitas, algunos sonidos que por ahí no conocemos tanto por estos lugares. Si bien muchacha Isabel, bueno, trae mucha música centrada en las raíces, en las particularidades de Colombia. Y bueno, y es muy conocida también, pero acá no la conocemos mucho. Así que por eso quería también traerla. Como bueno, muchas de las cosas que vamos a traer por acá. Si les parece, vamos a ir comenzando, eh, porque la idea es que podamos terminar no más allá de las 12 y hay muchas cosas para compartir. Nuevamente agradecerles porque estén acá conectadas y que, y bueno, también con muchas ganas de poder compartirles esto bueno, que vengo preparando hace un tiempo. Bueno, hay muchas personas que también las conozco de diferentes lugares, militancia, trabajo, y otras que se han sumado, que no nos conocíamos, que después vamos a tener ahí un espacio de intercambio, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esta tarea de llevar adelante este primer curso virtual desde el espacio Feminismo desde los Márgenes, que es un proyecto que recién está surgiendo y tiene como primera eh, propuesta, además de todo lo que se viene desarrollando en las redes, este curso que para que nos conozcamos, un curso abierto, donde bueno, han recibido materiales y están acá es porque recibieron un mail, se anotaron en un formulario, seguramente habrán leído toda la bibliografía, me imagino. Em, No. Para comenzar y para ordenar un poquito, para que tengamos los mismos criterios, traté ahí como de que podamos coincidir, para que podamos, bueno, racionar el tiempo, que podamos poder tener espacio también para compartir. Como algunas pautas para el trabajo, veo que, bueno, que todas tienen sus nombres ahí en la pantallita, no es necesario que agreguen ninguna otra cosa, solo como con el nombre que les aparece, en el caso que las tenga que nombrar, y si se quieren presentar también. Si quieren hablar, apretan el botoncito de la manito y le vamos dando la palabra a quienes quieran hablar. Por supuesto que se puede intervenir cuando esté presentando los temas y en algún momento, bueno, voy a parar y voy a hacerles preguntas, me van a hacer las preguntas o comentarios que quieran hacer. También les voy a pedir que esas intervenciones, las largas o que son demasiado reflexivas, las dejemos para lo último, para hacer lugar y que eso, después de toda la presentación, va a ser más rico el intercambio. Bueno, también el tema de la cámara, si en lo posible, si la pueden mantener prendida, y también no es algo obligatorio, pero también es un modo más de conocernos y no es necesario. Entiendo que a veces están haciendo cosas mientras están escuchando y se van a prender la ropa.
o tienen que hacer otra cosa, pero en lo posible, y por ahí cuando hablan, también si eso puede estar, se pueden hacer comentarios en el chat, como están, después lo vamos a ir revisando. Y vamos a estar en esta modalidad de compartir todo lo que vengo preparando hasta 11:30, ¿sí? El compromiso es que hasta las 12 estemos, si se extiende, quienes puedan quedarse, lo haremos, y si no, eh, pueden dejar el espacio. Bueno, sigo admitiendo personas, buenísimo. Bueno, bienvenidas a las que bienvenidas a quienes se van sumando. Ahí les voy dejando las recomendaciones. Buen día, Luciana, que tenemos para poder comenzar con este primer encuentro de Feminismos de los Márgenes. Este curso lo denominamos Más allá del género, una introducción a los feminismos interseccionales y latinoamericanos. Es un súper nombre y esa es una de las ideas que yo venía pensando a partir de conocer un montón de otras experiencias feministas, de repensar, de problematizar, de cuestionar. Bueno, la cuestión es que me di cuenta que tenemos hay un montón de cosas que son necesarias conocer y no solamente leer, porque también de eso se trata el pensar otros feminismos, donde no solamente sean productos de la elaboración de ámbitos intelectuales, académicos, o que incluso sean producto de experiencias activistas, pero no desde las propias voces de esos sujetos protagonistas, ¿sí? Entonces es hora de presentarme para quienes no me conocen, para quienes sí me conocen, y creo que poder pensar desde los márgenes también tiene que ver con poder pensarnos desde nuestras identidades y cómo se construyen, cómo construimos nuestras identidades y desde qué lugar las decimos, hacia quién, para quién, en qué momento y desde dónde, ¿no? Eh, y, y es un modo de relatarnos cuando nos presentamos. No sé ustedes cómo se presentan, qué dicen, qué soy, y seguramente depende de los lugares donde están. Entonces, esto es algo que yo después les voy a proponer como ejercicio, pero también es un modo de contarles quién son, quién soy, y que también para que podamos comprender, porque contar desde la propia identidad también hace entender a las personas, ¿no? Y cómo esa historia se va tejiendo, se va enredando junto con otras, con otros, como, bueno, hoy está sucediendo también en este espacio virtual. Bueno, nuevamente a las personas que se están sumando ahora dentro de estos últimos minutos, gracias por estar. Vamos a comenzar. Cualquier cosa, 11:30, vamos a repasar todo lo que estuvimos viendo. Yo soy Sandra, activista feminista. Nací y vivo en el conurbano bonaerense. Soy hija de la migración santiagueña. Hija de una generación que no terminó la escuela primaria. Hija de un albañil y una costurera, nieta de abuelos quechoparlantes. Soy mamá, soy amiga. Me gusta hacer empanadas con la receta de mi mamá. Por cada kilo de carne, 1 kilo de cebolla. Y al final, agregar cebolla de verdeo picada bien finita un ratito antes de armar el repulgue. Y sobre todo, al horno. Escribí mi tesis sobre el trabajo doméstico porque fui una de ellas, como lo fue mi mamá, como lo fueron mis vecinas, como lo fueron mis tías. Antes de conocer el feminismo, conocí a las mujeres que hacían ollas populares en el 2001. Antes de ser feminista, decidí abortar clandestinamente. Soy marrón. En la escuela me dibujaba con pelo rubio. Nunca actué de dama antigua. Siempre me dijeron fea, pelo duro, carbón, negrita, negra. Negra de mierda. ¿De qué país sos?
¿Cómo es? Bueno, gracias por los corazoncitos. En eso de construir también nuestra historia, de nuestros propios relatos, y lo que yo entiendo que es poder construirlas de esos lugares así como muy escondiditos, que a veces en nuestra propia historia se van perdiendo, y traerlos a la actualidad, es reactualizar, ¿no? Lo que, lo que nos sucede, de repensar nuestra historia. Hay algo que pude elaborar ahí una imagen que les comparto, donde son fotos. Por suerte, tengo la mayoría de mi vida fue analógica, y entonces tengo muchas fotos de algunos familiares. De hecho, estas 6 fotos que están acá fue agarrar un álbum y seleccionar algunas donde eran significativas para mí, y las compartí acá con ustedes. Em, y bueno, y pensaba y buscaba, ¿no? En ese relato de mi historia, de mi identidad, cómo nos vamos construyendo. Ahí en el centro está esa niña marrón con una mallita, cuando nos íbamos a algún que otro fin de semana. Por acá cerca, yo vivo en el norte del conurbano bonaerense, y cada tanto, a veces mi papá tenía un auto que por ahí lograba arrancar, o si lográbamos organizarnos para llegar hasta Paraná de las Palmas, íbamos, comíamos algo, mi papá llevaba la caña de pescar, y nos metíamos a la orillita del río, ¿no? Y ahí seguramente mi mamá fue la que sacó la foto, porque ella es la guardiana de esos registros fotográficos, porque siempre estaba con su camarita 110, de esas larguitas, después una más adelante con una más grande. Y ahí mirándola, ¿no? Con el solcito. Más arriba hay una foto familiar, donde estamos con mis primos. Eso es mi casa. Cuando vinimos a vivir al lugar en Granbur, Tortuguitas, era una zona donde no había muchas casas, y bueno, y lo primero que construyeron trajeron una casilla que adentro tenía una pared de fibrocemento, un cementito bien finito. Y bueno, y ahí estábamos con diferentes primos. Tengo una familia bastante ampliada, y tengo ahí una partecita de mis primos que estamos ahí sentados. La niña ahí de busito blanco, como un saquito, soy yo. Al lado es la foto de mi mamá es santiagueña, nació allá, y ahí es una foto por lo que me contó, cuando todavía no se había casado con mi papá, y fue a visitar a sus padres a Santiago del Estero, ahí en el campo que tenían, en el monte, donde tenían también su chacra, animales, y la del medio es mi mamá, después al lado es un tío abuelo, y la del lado de mi mamá es mi abuela Mercedes. Abajo estoy yo con mi papá, que me está haciendo upa. Yo tendría 6 meses. Al lado hay una plantita que es una planta de mandarina, que recuerdo que creció un montón, porque me acuerdo de las mandarinas que salían. Y bueno, y como ven, hay todo un descampado. Es una foto que está como rayada con una virome. Seguramente después la intentaré arreglar con todas las aplicaciones que hoy existen. Seguro se va a reparar. Y bueno, y me está ahí mirando, ahí como construyendo, ¿no? Ese espacio a habitar para su familia. Y, y al relatar, creo que poder construirnos desde los márgenes, y cómo eso necesariamente tiene que ver cómo nos construimos desde la sensibilidad, y qué cosas nos moviliza, porque para mí es inevitable no
que la garganta se me cierre y que quiera llorar y emocionarme por esto que construyo, ¿no? Entonces, la invitación también es que ustedes puedan empezar a deconstruir, si bien queremos hablar de feminismos, de coloniales, antirracistas, pero todo eso tiene que ver con romper con todo lo ya aprendido, con todo aquello que nos llegó, donde había se pretende cierta universalidad y que para todos el feminismo es igual y para todos la sociedad la vivimos del mismo modo, pero lo cierto es que no, que somos individualidades y somos historias propias que sí se construyen en relación con otros, en diálogo, en vínculo con otras personas, donde esas experiencias que transitamos son necesarias de volver a mirarlas, a veces dolorosas y a veces también elegir cuál de ellas queremos traer y poder pensarlo desde cómo nos construimos hoy en la actualidad. Y bueno, y para finalizar, una foto que está al lado de la nena marrón son mis abuelos paternos y mi mamá ya en Buenos Aires. Fue una vez, no recuerdo el lugar, pero sí sé que era Ciudad de Buenos Aires, que fue la primera vez que mis abuelos, santiagueños, quechoparlantes, y que vinieron a Buenos Aires, que los trajo mi mamá empezó a trabajar en una fábrica textil y con sus primeros sueldos los trajeron a su mamá y a su papá desde Santiago del Estero. Y bueno, y están en esa foto que parece como muy, muy antigua. Creo que eran de esas que se revelaron en el momento, pero no tiene tantos años. Habrá sido, o sí, ahora que pienso, en los 70. Bueno, eso. Si quieren pueden ir comentando qué les parece este modo de poder pensar y reconstruir y esta propuesta de pensar cuáles son nuestros relatos y cuáles son esos márgenes que tenemos que ir a buscar e identificar. Bueno, les voy leyendo mientras. También pueden levantar la manito. Mirta. Sí. Sí, Sandra, te escuchaba y vos sabés que desde hace un tiempo que cuando me preguntan o yo tengo que decir quién soy, me paro porque lo que empecé a sentir es que ese quién soy se dice desde un lugar. Yo creo que cuando vos hablás de los márgenes, yo le digo, en lugar de márgenes, bueno, las construcciones hegemónicas, ¿no? Porque uno, cuando contestamos quiénes sos, lo haces desde las formalidades que te da la construcción del propio sistema. Entonces decís, bueno, ¿qué te dice el sistema? El nombre, tenés que decir tu nombre, tenés que decir a veces tu edad, tenés que decir tu profesión, pero queda chico porque uno es mucho más que esa formalidad. Entonces yo me empecé a quedarme y digo, bueno, yo hoy soy esto, pero no sé qué, pero hay otras millones de cosas que no conozco de mí y que la vida en esos márgenes me puede ir mostrando y que hoy no lo sé. Entonces empecé a ver que la identidad no es algo fijo, como intentaron toda la vida mostrarnos. La identidad no es fija, la identidad se mueve y tiene que ver con el deseo. ¿Por qué se mueve la identidad? Porque la vida es movimiento. Y bueno, y ahí me quedo como parada y bueno, me pareció que para ser honesta conmigo misma
tengo que decir, yo les voy a decir lo que yo siento que soy hoy. Soy esto. Pero hay otros montones de cosas que no, que en algún momento puedo llegar a ser y que hoy no sé, no las tengo, porque lo existente no agota lo posible. Y yo lo que sé de mí hoy es esto, pero no agota las millones de posibilidades y matices que puedo llegar a ser. Y eso está en el entre de los polos hegemónicos, en esto que vos llamás, Sandra, los márgenes. Eso quería decir. Pero sabés que me quedo, ¿viste? Me cuesta decir quién soy, porque están esperando una respuesta de lo formal, que Bueno, te sujeta, ¿viste? A eso. bueno, gracias Mirta. Bueno, te invito ahí que vayas pensando como Gracias, quién estás siendo hoy. Bueno, gracias. seguimos. Como saben, bueno, todos están acá porque completaron un formulario, les llegó un mail, revisaron los materiales y quienes se anotaron en el formulario de Google, porque también había un otro formulario del Linktree que estaba en la cuenta de Instagram. Y había una preguntita que, bueno, quería compartirles porque también es algo de lo que ustedes dijeron y se tomaron su tiempo, además de todas las preguntas, datos, quiénes son, desde qué lugares, que eso también lo pueden ir haciendo mientras yo voy conversando, si quieren ir contando quiénes son, de qué lugares vienen, qué intereses tienen, pero me dejaron algunos mensajitos, algunos pueden sonar muy referencial, pero bueno, esto que ustedes escribieron, así que los leo así rápidamente. Me decían, sos lo más. Estoy tratando de sistematizar lecturas y debatir con otros la perspectiva feminista interseccional. Me gusta informarme sobre feminismo. Milito en un organismo de derechos humanos, SERPAG. Soy parte de Cuerpos Serranos, grupalidad ecotransfeminista. Me gustaría enriquecer mi conocimiento con todo esto. Gracias. Que Sandra es una ídola de ídolas. La admiro mucho. Estoy muy entusiasmada, ninguna. Deseo hacer estos encuentros. Gracias por compartir. Realicé la diplomatura en géneros y políticas en la UNS. El año pasado realicé una diplo en feminismos campesinos. ¿Esto va a ser el sentido del taller? Pregunta. Les agradezco por esta oportunidad. Necesito capacitaciones, aceitarme. Muchas gracias. Siempre es bueno aprender. Por ahora, nada. Bueno, y ahí la tenemos a Ochi Curriel también diciendo que ella también quiere algo, tiene algo para comentar. Bueno, gracias por sus comentarios en los formularios. Después vamos a seguir activando todo este diálogo, intercambio para que este espacio, bueno, sea dinámico. Rápidamente les comento para quienes después de este primer taller van a seguir interesados en seguir con los encuentros. Hoy tenemos, y cada encuentro va a arrancar con una pregunta disparadora. Nos preguntamos si el género es universal. ¿Es universal el género? Cuerpos, categorías y relaciones de poder. Luego, el 5 de septiembre, ¿cómo se articulan las relaciones de poder? Interseccionalidad, matriz, dominación y colonialidad del género. El 30 del 10, es decir, casi un mes después, ¿quiénes producen conocimiento feminista, epistemologías situadas y feminismos latinoamericanos? El 31 del 10, ¿cómo se articulan cuerpo, territorio, violencia y resistencia? Feminismos comunitarios y prácticas de transformación. Estos encuentros, la idea era también de que puedan hacerse por separado y que no es que tenían que tener una continuidad sí o sí. Así que también si tienen alguna alguien a quien invitar, compartirles, también lo pueden hacer. También si estaría bueno que puedan inscribirse en el formulario que después va a estar disponible para ya el segundo encuentro. Bueno, comentarles que la idea es que bueno, que estos encuentros se vuelvan a repetir y seguir nutriéndolos, como conversaba con una compañera, que también se puedan generar espacios desde feminismo, desde los márgenes, también de taller, encuentros, para poder seguir trabajando juntos. Vamos a seguir, una vez que esto está aclarado, no sé si hay alguna duda,
igualmente también lo podemos seguir compartiendo y preguntándonos en el chat. Vamos a avanzar con nuestra tarea del día. Para poder comenzar con esta pregunta y respondernos si el género es universal, hay muchas autoras que trabajan o abordan desde la interseccionalidad, desde ese enfoque. Muchas por ahí son más, las conocemos de forma reciente, en particular en Argentina, pero en muchos países de Latinoamérica el recorrido de los feminismos se enfoca un poco más en aquellas que tienen una impronta interseccional. Cuando hablamos de interseccional en relación a los feminismos, hablamos de que tiene en cuenta la intersección y la complejidad de las diferentes opresiones, fundamentalmente clase, raza, etnia y género, ¿sí? A diferencia de lo que consideramos feminismos clásicos, tradicionales, occidentales, donde lo que prevalece es la lucha por la igualdad, y entonces aparece el género como fundamental y como un eje aglutinador principal. Entonces la dificultad que tiene o el señalamiento que se hace es que tiene una mirada universalista de la mujer, es decir, que una mujer se asimila a todas las mujeres del mundo, ¿no? Ese es el primer cuestionamiento y señalamiento que hacen esos otros feminismos que se empiezan a construir desde los márgenes. De ahí, digamos, también sale la idea de pensar desde los márgenes, que proviene del Black Feminist, feminismo negro. Entonces, vamos a ver, en primer lugar la voy a nombrar por orden de presentación a cada una de nuestras autoras. Tenemos a Oyeronke Oyogumi. ¿La han escuchado nombrar? ¿La conocen? ¿Saben de quién les habla? Pueden compartir ahí en el chat si alguna vez escucharon hablar de ella o si es la primera vez. Mientras me tomo un mate. ¿No? ¿Sí? Solo Ochi. Sí, una de las más conocidas. Buen día. Sí, dice, es la primera vez que la escucho. Es la primera vez, no la conocía. Bueno, oyeron que va a ser muy importante, como lo ha sido y que por eso la traigo en mí, que la había escuchado alguna vez de pasadita, citada por algunas autoras muy conocidas argentinas como María Lugones y Rita Segato, pero creo que lo que necesitaba era leer y conocer qué era lo que decía. Y cuando empecé a conocer dije, ¿por qué no leí antes a esta persona? ¿Por qué leí otras cosas? Pero bueno, es como todo lo que tenía que ver con feminismo. Muchas veces lo aprendí o lo escuché de otras personas. Después tuve la posibilidad de ponerme a leer. También tuve la posibilidad de poder ser parte de espacios vinculados a la educación y a la docencia, donde puedo dar clases vinculadas a los estudios de géneros. Oyeronke Oyogumi, no sé muy bien si se pronuncia así, pero yo lo argentinicé. Oyeronke Oyogumi tiene como su nombre proviene de la lengua, el idioma yoruba, y es una lengua que tiene mucha resonancia y pueden tener en una palabra hasta 3 acentos, es decir, no sé cómo lo diría, pero ella es Oyeronke Oyogumi, es una socióloga y profesora nigeriana. Estudió en una universidad en Nigeria y después de obtener diferentes becas, premios, actualmente es responsable y docente titular en una universidad en Estados Unidos, específicamente en California. La particularidad que tiene, y que quizás por ahí para poder entender su trabajo, es que Nigeria es un país que está como mirando hacia el océano, o sea, como mirando al Atlántico, al océano,
Y eso nos permite explicar que es uno de los países donde se extrajo, se esclavizó, se explotó la mayor cantidad de personas en la trata transatlántica esclavista. Es decir, donde se trajeron la mayor cantidad de personas, estoy hablando de millones, para ser esclavizadas en las nuevas colonias de Europa. ¿Sí? Tienen una mayor presencia en Brasil, en Venezuela, en Argentina también, pero en Argentina, bueno, hay una particularidad que no tuvo tanta afluencia, pero sí una gran presencia en un momento en Argentina. La cantidad de personas afro que llegaron por la trata transatlántica tuvo una enorme presencia, que es, bueno, es otro tema que también vamos a conversar acerca de la afrodescendencia en Argentina y por qué se invisibiliza tanto. En Uruguay también, en Haití, Puerto Rico, Venezuela, bueno, todos esos países donde la raíz afrodescendiente que proviene de lo que es el actual territorio y estado de Nigeria, por eso la sociedad yoruba tiene bueno, cosmovisiones, religiosidades que a su vez se empezaron a replicar en el territorio de lo que es Latinoamérica y el Caribe o de la Vía Yala, y han escuchado nombrar orillas, candomblé, bueno, un montón de versiones que se van mezclando con experiencias que se dan en estos territorios, que es un tema muy interesante en el que no vamos a profundizar lamentablemente, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. Entonces, lo que sucede en Nigeria es que, a su vez, por esta gran cantidad de personas que son trasladadas, hay algo que quiero remarcar y que por ahí es un error que a veces no se hace adrede, pero que no es que se traían esclavos, sino que se traían personas libres, que en la región de Latinoamérica, el Caribe y Abya Yala son esclavizadas, ¿sí? Son personas libres, o sea, no traen de África esclavos ni esclavas, sino que traen personas libres y que producto de esta gran empresa colonial que necesita mano de obra gratuita y esclava, no tienen mejor idea que traer poblaciones del continente africano. Entonces, en Nigeria, la presencia del colonialismo es muy fuerte. Y una de las cosas que a ella le interesa es qué pasaba con la sociedad yoruba precolonial, ¿no? Porque además ella es feminista, estudia un montón, y una de las cosas que hace es cuestionar los supuestos más extendidos de las ciencias sociales, que el género se constituye como una forma universal de organización. Es decir, las mujeres tienen los hijos, los crían, los cuidan, los varones van a trabajar. Bueno, las formas tradicionales que conocemos en esta parte del mundo que proviene de Occidente. Entonces, estamos con esta parte de la presentación. Tenemos a Oyoronke, que ahora vamos a seguir ampliando. Siguiendo, vamos a ir con Joan Scott, que por supuesto ella es una historiadora, seguramente la conozcan. A ver, pongan en el chat, porque yo sé que la conocen, o la habrán escuchado, o saben de qué hablan. Ella es una historiadora estadounidense y la traemos acá, no porque se destaque por ser antirracista o decolonial, ¿sí? Seguramente hay profes de historia, hay Fer, que ahí la veo, seguramente la vio, pero eso no significa que vamos a descartar a Scott, a Joan, porque trae aportes muy importantes y que se ponen en diálogo con lo que vamos a desarrollar sobre Ochicurriel, sobre el aporte de Ochicurriel y de Oyoronke Oyogumi, ¿sí? Ella es una referente de la historia de las mujeres, así como muy importante, que
en cualquier ámbito o carrera de las ciencias sociales las vamos a ver. Y lo que hace es proponer, o desde las ciencias sociales, empieza a incidir y tiene, digamos, grandes resultados en proponer que el género debe entenderse como una categoría histórica y relacional. Es decir, que es necesario pensar, en principio, la historia, y no solamente en cuestiones de que acá hay mujeres, entonces ya hacemos un análisis sobre la presencia de las mujeres. No, se trata de no solamente nombrar a esas presencias, a todas las feminidades, y cómo incidieron, ponele, a lo largo de la historia o los recorridos históricos, pero también qué pasó con sus ausencias, qué pasó con lo que no se nombraba, dónde estaban. No sé, por ejemplo, ayer tuvimos una clase vinculada que justamente se presentaba el texto de Scott y traíamos algo muy reciente y del contexto argentino, la guerra de las Islas Malvinas. ¿Cuánto hace que se empezaron a nombrar a las veteranas de Malvinas? No hace tanto, ¿verdad? Y la guerra, bueno, cumplió ya varios años. Y hace muy poquito que se las reconoció como veteranas de guerra, donde estuvieron y participaron y fueron parte de ese terrible evento que tuvimos en Argentina, ¿no? De eso se trata, ¿no? De poner en cuestión una de las cosas que hablaban o que me acuerdo de una entrevista que daban estas enfermeras que recibían a los heridos y que además gestionaban todo lo que tenía que ver con el sistema sanitario en un contexto de guerra, ¿no? Y ella lo primero que recordaba, me dice, todos los que venían ahí, los que estaban heridos, los que tenían, o que se desmayaban o que deliraban, llamaban a sus mamás. Y dice, y para nosotras estar ahí ellos creían que éramos su madre, ¿no? Y como intentaban correrse, pero era como imposible volver a ese lugar donde esos jóvenes, porque eran pibes de 18, 19 años, que estaban heridos, que se habían enfrentado a un frío terrible con las condiciones que lo hicieron, ¿no? Y más allá de que no caer, digamos, en esto de los roles tradicionales de las mujeres, pero lo cierto es que ahí apareció, ¿no? Y que ese lugar que ocuparon las mujeres, que si bien la mayor importancia tenía que ver con su rol profesional y todo lo que venían garantizando, pero que seguramente cuestiones vinculadas a el lugar de las mujeres y el que se supuso durante varios tiempos que ocuparon, como las mamás de los soldados, y que eso también ayudó a su invisibilización y a no nombrarlas como veteranas de guerra, porque también lo padecieron y también sufrieron el proceso de desmalvinización que sufrieron muchos de los que participaron en eso. Entonces también lo que propone Scott es pensar la historia desde un enfoque de género, por eso lo considero una categoría útil, pero no pensar para visibilizar únicamente, sino el carácter relacional de la construcción del relato histórico, porque el relato de la historia siempre está protagonizado por las personas que hegemónicamente tuvieron o están representadas, que generalmente son varones, ¿no? Pueden hacer, a ver si hay preguntas. Luego, ¿a quién tenemos? Finalmente Ochicurriel, que me dijeron que habían escuchado nombrar, alguien lo dijo. Ochicurriel, ¿quién es? Es una activista, teórica, antropóloga, activista afrolatina. Ella nació en República Dominicana y se dedica al trabajo de estudios de género. Conformó una grupalidad que se llama Glefas, junto a otra activista también afro-latina, que es Yuderquis Espinosa, que quizás la han escuchado nombrar, que trabajan y se caracterizan por pensar, por un lado, con una crítica bastante profunda hacia el academicismo y la intelectualidad,
a pesar de que ellas son parte, pero a su vez también tienen una fuerte impronta activista y antirracista, donde también se destaca su visibilidad lésbica, y desde esos lugares construyen sus propuestas teóricas, ¿no? Y uno de sus aportes tiene que ver también con el reconocimiento de la historia de los feminismos interseccionales, y en particular la traigo Chicurriel porque ella hace todo un recorrido, una genealogía de esos feminismos, desde los feminismos negros, las feministas chicanas y de Latinoamérica y el Caribe. Por eso ustedes tienen la bibliografía, y la idea es que puedan, una vez que tengamos este espacio, que vuelvan a los textos y tengan diferentes claves para poder leerlos, porque la verdad es que no es que son así como muy facilitos de leer, y la idea es que los podamos entender, porque además mueven muchas de las cosas que por ahí que consideramos ya dadas y que eran así, y bueno, y que ahora nos vengan estas mujeres a decirnos que no era tan así. Y acá la clave está en qué es lo que nos aporta Scott, porque Scott sí es bastante clara, es muy clara en esto. Lo que dice es que, bueno, acá hay que teoría de género porque es muy útil para entender las relaciones sociales y cómo se dan las relaciones de poder. Y en función de eso, también podamos entender y que nos ayude lo que nos dicen tanto Ochicurriel como Oyeronke Oyogumi. Bueno, hasta acá vamos bien. Pueden hacer preguntas si quieren. Volvemos a Oyeronke Oyogumi. ¿Qué dice Oyeronke? Que, bueno, ahí está su libro, que también, no sé si se lo subí a la... Sí, se lo subí. Subí todo el libro, me parece, y no solamente el capítulo 1 y 2, que son los que yo sugiero. Y bueno, ella lo que relata ahí es todo un trabajo de muchísimos años de investigación de la sociedad yoruba, de donde ella es parte, donde, bueno, hace todo un relato de dónde va, dónde viene, quién es, hacia dónde y cuál es su preocupación fundamental, ¿no? Y tarda bastante tiempo, y bueno, y después también se construye también como una referente intelectual, pero también de los feminismos desde los márgenes interseccionales y afrocentrados. Van a escuchar esto de hablar desde los propios contextos, ¿no? Porque una de las cosas que tiene las ciencias sociales que es eurocentrada, androcentrada, ocular-centrada, que es algo que ahora vamos a avanzar. Entonces cuestiona su trabajo, la mujer, de Oyeronke Oyogumi, cuestiona a las ciencias sociales y sostiene que el género constituye una forma universal de organización, que las ciencias sociales, ella la señala porque ha construido esta categoría de analizar para las relaciones sociales. Es decir, que las relaciones y la organización social se da entre lo que hacen los varones, lo que hacen las mujeres, los roles que suman, la mujer en el ámbito doméstico, el varón en el ámbito privado, qué actividades son para esta, qué roles deben asumir, cómo deben vestirse, cómo deben actuar, qué cosas se hacen a determinadas edades, qué cosas se hacen cuando ya sos más adulto, qué lugares ocupan determinadas personas según sus corporalidades, su color de piel, sus dimensiones corporales. Y lo que hace Oyogumi es estudiar a la sociedad yoruba. ¿Qué dice? Que en su comunidad o en la sociedad a la que ella pertenece existen principios de organización social totalmente distintos de los que proponen las categorías occidentales. O sea, todo lo que venimos conociendo, todo lo que nos dicen de cómo las organizaciones sociales, las sociedades se organizan, es muy difícil entender con ese prisma, con ese lente, a otras sociedades. Lo que quiere decir es que ese modo de ver, que se postula como universal, no es tal, porque tiene un sesgo muy, muy amplio, porque solamente es un modo en que la práctica, la epistemología
de las ciencias sociales occidentales construyó, y entonces cuando mira desde ese lente, mira lo que quiere ver. Y lo que hace es buscar a dónde están las mujeres, dónde están los varones, qué hacen, cómo se organizan, dónde está el patriarcado, dónde está la violencia. Y lo que dice Ollorón es que eso no es de esa forma, es un modo equivocado y errado de pensar. Por supuesto que no descarta que no existan prácticas y estereotipos o violencias, pero es un modo que es necesario poder correrse desde esa mirada tan eurocentrada, porque si no, no nos permite comprender más allá de lo que sucede. Entonces, como esas categorías occidentales miran a las sociedades, ya sea las africanas, las asiáticas, las latinoamericanas, las centroamericanas, no van a encontrar, o van a encontrar lo que quieren desde sus propios prismas. Entonces lo que está proponiendo Shoron Kiyogumi es decir, acá les comparto las categorías que yo entiendo que son posibles, viables, que sirven para comprender la sociedad yoruba. Por supuesto que ella además está hablando de una sociedad yoruba precolonial, que es donde ahí encuentra toda la riqueza y todo el valor para poder aplicar esta estructura, esta matriz de análisis que propone. Porque como les dije anteriormente, Nigeria es un país donde tuvo la mayor cantidad de personas que fueron secuestradas en la trata transatlántica para ser convertidas en esclavos, entonces, y tiene un fuerte impacto de la colonialidad. Entonces ella, al empezar a transitar, preguntarse, ella es socióloga, bueno, pero a ver, acá nos están mirando desde lentes occidentales, y la sociedad yoruba y toda la cosmovisión de las diferentes regiones de África son diferentes y tenemos nuestras propias particularidades. O sea, lo que está diciendo ella, dejen de estudiar con sus propias lentes, déjenme a mí, que yo soy una intelectual, que pude formarme, que pude entender y que me estoy cuestionando esto que me dijeron. Está rechazando todo lo aprendido. ¿Qué es lo que sucede y qué es una de las cosas que también plantea y que a mí me hizo como repensar? Es que en las ciencias sociales, seguramente, si no lo escucharon o lo podemos pensar ahora, es que las ciencias sociales se rigen por un criterio de conocimiento, de conocer, de producir, a partir de un criterio donde predomina la visión, es decir, la mirada. Es una forma de conocimiento ocular-centrista, dice Ollorón Kiyogumi. Es decir, que privilegiamos la mirada. Por eso se construye la distinción de género por la genitalidad, por lo que tenemos. Este tiene pito, este tiene vulva, vagina, pene, este es de un color de piel, este es de otro. Y a partir de allí las ciencias sociales construyen la diferencia y que a su vez se transforma en relaciones de poder y de dominación. ¿Por qué? Porque se construye la inferiorización de las personas. ¿Qué dice Ollorón? Que ese modo de conocer no es el que tienen las sociedades precoloniales en el caso de los yorubas. Esto es una matriz que se puede repetir a muchas sociedades precoloniales, incluso actualmente, que están organizadas desde miradas indígenas, y porque la existencia de ese tipo de organizaciones culturales y sociales, ¿no? Que no ha desaparecido totalmente. Ella, digamos, se profundiza en lo que es la Nigeria y la sociedad yoruba precolonial para dar cuenta de ese impacto, es decir, del impacto que tuvo la colonialidad en esta región. Y lo que dice es que no, de ninguna manera nuestro modo de mirar el mundo se cierra o se recorta al conocer desde la mirada. Es decir, no, de ningún modo. Lo que está diciendo es que en la sociedad yoruba tenemos otro modo de conocer la realidad y de construirla, ¿no? Entonces ahí es donde en este primer capítulo ella sostiene y como de forma muy contundente plantea 4 argumentos. Que Occidente privilegia la visión que es ocular-centrista, ¿no? Lo que les decía antes, ¿no? Que todo se conoce a través de lo que vemos.
Y por eso lo que no vemos. Por eso en Occidente, y si pensamos en otras personas y las diferentes capacidades, las personas que son ciegas, que tienen baja visión, además de los trastornos o las dificultades o la inaccesibilidad, o que la sociedad se organiza en función de privilegiar a la mirada. Entonces, las personas tienen dificultades en torno a las adaptaciones que hace la sociedad. Entonces, todo aquello que no se ve o que no se puede ver no tiene valor, no es puesto, no es considerado como valioso, ¿no? Entonces, por eso tiene más peso, además de que la cuestión discapacitante y todo, y la cuestión de la discapacidad en todo el mundo. Ahí creo que está alguna compañera activista feminista que seguramente después va a poder comentar qué implica esto respecto de lo discapacitante y cómo eso termina también potenciando ese tipo de discriminaciones al ser occidental y privilegiar la mirada. ¿Qué es lo que vemos? Por eso la cuestión de existe en las diferentes olas de los feminismos, en particular en la segunda ola, se toman bastante presencia los feminismos de la diferencia, que quizás lo habrán escuchado nombrar. Y bueno, tiene que ver particularmente con esto, que se enfocan en poder dar cuenta de las desigualdades en función de esas diferencias. Argumento 2, el cuerpo se transforma en fundamento del orden social. ¿Qué significa eso? Que Occidente supone que las diferencias corporales, es decir, ser varón o ser mujer, van a explicar los lugares que ocupan las personas, ya sea la inferiorización, ya sea el poder, ya sea los privilegios, ¿no? El varón es el jefe, el varón es el político, el varón es el hombre público, el varón es la autoridad, ¿no? Entonces, se empieza a transformar las diferencias genitales no solamente en diferencias corporales que podrían estar y se describen y también sucede en la sociedad yoruba, no es que en la sociedad yoruba tenían otros genitales, tenían los mismos, solo que esa genitalidad no construía relaciones de poder. Ese es el punto tan valioso y fundamental que nos trae Oyoronki Oyogumi. Entonces, esa construcción de poder a partir de esa diferencia, desde Occidente se construye como natural, y por eso naturalizamos la inferiorización entre los géneros, ¿no? Las mujeres hacen esto, no, pero ¿cómo? Si nació para hacer esto. Bueno, las nenas hacen tal cosa, los varones, ¿no? Se empiezan a incorporar las prácticas como naturales. Hace poquito hubo una noticia que, bueno, por ahí no puede ser tan alegre, pero resulta que nace un bebé y no sé por qué cuestiones en el lugar del hospital terminan poniéndole aritos y resulta que era un bebé con genitales masculinos. Por una equivocación y estaban todos indignados, pero no, ¿cómo puede ser? Le pusieron aritos a un bebé recién nacido y era mucha la indignación. Pero resulta que eso se le hace a todos los bebés que nacen con vulva, le ponen arito y nunca escuchamos ninguna indignación, y que también es bastante agresivo que un bebé tan recién nacido le agujereen, ¿no? Una parte del cuerpo. Y entonces eso es lo que significa que esas diferencias, ese cuerpo se transforma en fundamento del orden social y hay que reproducirlo y respetarlo. Y entonces, desde la producción de conocimiento de las ciencias sociales occidentales, se toma como natural. Pero lo que dice Oyoronki Oyogumi, como también nos va a decir Scott, es que son construcciones históricas y sociales. No es nada dado. La biología deja de ser un dato. Es decir, más allá de que yo tengo, no sé, tengo vulva, tengo vagina, tengo tetas, esos son todos datos. O sea, yo tengo esto, tengo, no sé, un brazo, estoy en silla de ruedas, soy marrón, soy afro. Y toda esa construcción deja de ser un dato nada más descriptivo. Un elemento para organizar las diferencias. Es decir, las diferentes características de las personas nos organiza según somos.
¿no? ¿Escucharon hablar de qué es lo que sucede cuando un pibe del barrio del conurbano bonaerense, de gorrita y equipo deportivo, va a pasear a Puerto Madero? ¿Qué es lo que le puede pasar? Así como en un cerrar y abrir de ojos. ¿Qué le puede pasar? Lo detiene. Tiene grandes porcentajes que lo pare la policía, que por portación de rostro, que le pregunten quién sos, que lo miren raro, que lo digan, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? Es decir, ese lugar y esa construcción, las características que tenemos, deja de ser un dato más, sino que se construye en sí mismo un elemento donde nos organizamos socialmente y donde esas diferencias explican la organización social, del lugar de donde provenís, de lo que haces. Cuarto argumento de Shogumi: las ciencias sociales universalizan esa mirada, es decir, que es occidental céntrica, y supone de este modo de construir que es como un modo de entender, bueno, yo comprendo que todo es, esto es así, bueno, y traslado este saber acá y quiero entenderlo. Un ejemplo muy claro fue, ¿se acuerdan que hace muy poquito en el Mundial de Argentina recibió muchas cancelaciones, señalamientos de que es racista, y todos, no, ¿cómo va a ser racista? Si bien hubo algunas miradas y otras voces, ¿cómo va a ser racista si acá abolimos la esclavitud en la Asamblea del año 13 y tenemos una migración abierta para todas las personas, y además, y bla, y bla, y bla? Bueno, lo que sucedió ahí es que están utilizando otras lentes, quieren mirar el racismo con otras lentes, las lentes de las películas de Estados Unidos. Acá no tuvimos un sistema de segregación donde había leyes que decían colectivos de blancos, colectivos de negros, baños de blancos. No existía, pero sí existía otra cosa. Existió la campaña del desierto, donde el objetivo era no solamente ampliar los territorios, sino producir un genocidio a toda la población originaria de todo el territorio argentino, ¿no? Lo que sucede en la práctica, en la policía, el perfilamiento racial o étnico de las personas, es una práctica política, que no hay ninguna ley que lo diga, pero la policía lo hace. Te ve un pibe marrón, te ve una piba sentada en la vereda, la piba va a pensar que la van a detener, que te van a cancelar. Es decir, el perfilamiento por las características anatómicas existe. Entonces no es un dato más, es un modo de organización social y de las relaciones de poder. Claro, exacto, dice Mariana: genocidio indígena, libertad de vientre, no abolición del sistema. Bueno, voy a seguir avanzando porque ya son las 11, chicas. ¿Qué dice en el capítulo 2? Que también van a leer. Dice que el género no organiza todas las sociedades. Conclusión 1. Y entonces nos va a mostrar en el capítulo 2 cómo se organiza la sociedad yoruba. Como para dar cuenta, todo esto que digo, lo digo por esto, ¿no? Sus argumentos. Y muestra. Oyeron que Shogumi propone reconstruir, o sea, todo el trabajo, que la mayoría del trabajo que hace es reconstruir las sociedades en sus propias categorías. Por supuesto, primero tuvo que construir esas categorías, identificarlas, y propone para este trabajo abandonar las lentes sociales, occidentales, perdón. Y ella habla que cambiar, en vez de, vieron que a veces dijimos, tenemos una mirada del mundo, una visión del mundo. Bueno, y eso lo relaciona con esa mirada ocular centrista, y lo que dice es que en la comunidad o la sociedad yoruba no hay una mirada del mundo, hay un sentido del mundo. Y eso como da cuenta de decir, sí, son un montón de cosas. Ese es el sentido del mundo. Es lo que huelo, es lo que siento, es lo que camino. Poner en juego todos los sentidos. Porque occidentalmente lo que hacemos es poner en juego
algunos sentidos, o a veces uno, miramos o suponemos, a ver, este no vino, no quería venir. No sabemos qué le pasó, ni le preguntamos, no sé, un montón de cosas. Es como un ejemplo así como muy simple, pero así empecemos a ver cómo es esa construcción, esa lógica en la que construimos, o los elementos que tenemos para construir entender la realidad, ¿no? Entonces vuelve a decir que el principio organizador no es el género, sino que ella identifica 4 elementos de organizadores de la sociedad yoruba, que hay muchos más, para entender. Primero, hay un elemento así como, si lo podríamos asimilar a lo que es el género, como algo muy importante en la organización social, que hay una denominación que es la seniority. Seniority, dice, yo le puse la seniority, porque me parecía una señora, pero es la seniority que refiere a los senior, que lo podemos asociar, si lo miramos desde la mirada occidental, a la edad. Pero lo que toma en cuenta también estas miradas es que no tiene que ver mucho con la edad, aunque sí está asociado, pero la seniority es una posición relativa en los años y la expertise de las personas, la experiencia, el recorrido que hayan tenido. Es decir, alguien puede tener un lugar de seniority por haber, no sé, aprendido a cocinar o a hacer empanadas al horno durante mucho tiempo, y entonces ya se una seniority. Pero a su vez no es seniority en otro lugar donde, no sé, algo que nunca supo hacer, no sé, ir a pescar, ¿no? Entonces la seniority tiene que ver con haber aprendido algo, conocerlo muy bien y por eso tener una referencia. Y que no necesariamente, en general, puede asociarse a la cantidad de años de una persona, pero no es necesariamente así. Entonces ese es un principio organizador. Como vemos, no tiene nada que ver con el género. O sea, el seniority o la seniority lo pueden hacer o lo pueden ocupar, es un lugar de jerarquía en la sociedad yoruba. Ella tampoco está diciendo que, bueno, no hay jerarquías en la sociedad yoruba. Sí, sí, las hay. En ese sentido sí las hay desde una mirada occidental. Pero no es lo que ustedes dicen y que consideran que es la organización social. Es otra. Y esta propuesta la hace en particular en esta ciudad. Así que imaginen todas las otras sociedades precoloniales o postcoloniales que también tenemos estos criterios. Por eso también vamos a invitar a pensar este tipo de modo de organización en otros territorios, por ejemplo, en los más cercanos, los nuestros. ¿Qué otra cosa dice? Que el lenguaje también organiza la realidad. Una de las cosas que son muy... que hace mención es que no se construye el modo de señalar o decir las personas en base al género, sino que tal cosa se nombra y es, no sé, ¿qué puedo decir? No sé, maestra. No hay una maestro ni maestra, hay maestra, ¿no? Entonces empiezan a construirse todas palabras que desde lo occidental serían sin género, ¿no? Y eso está presente en muchos idiomas. Y en particular en el lenguaje yoruba, que lo desarrolla bastante bien en el capítulo 2, por eso está bueno poder leerlo, no me voy a detener en eso, va describiendo cómo la construcción del lenguaje también se constituye en un organizador de la sociedad yoruba. Número 3, el mercado. Y me parece también muy importante destacar porque ella dice, bueno, y el mercado, cuando hablamos del mercado lo asociamos a ¿quiénes? A las mujeres. Las mujeres yendo a comprar, cortando, haciendo la cosecha, intercambiando. Bueno, lo que dice ella es que el mercado es el lugar, como diríamos, la arena política donde se dan las disputas, los acuerdos, los consensos y las negociaciones en la sociedad yoruba. Es un lugar fundamental y que también es una actividad donde no es que prevalecen las mujeres, sino que están presentes todas las personas, porque es una actividad pública y política, y que es un espacio donde se llevan adelante muchos acuerdos, relaciones vinculares, y es fundamental como un principio organizador de esta sociedad, ¿no? Y finalmente la familia, y que en esto ahí aparece nuevamente la seniority, que los roles se distribuyen por seniority, ¿no? Que no necesariamente, por ejemplo, alguien que parió un bebé, porque no parió, tiene que cuidarlo,
o lo va a cuidar, sino que eso se distribuye según los roles y cómo está distribuida la seniority en esa sociedad y en esa organización social. Y sobre todo que también los modos de construcción y de crianza son comunitarios y totalmente distintos, y entonces vuelve a los elementos de análisis de la sociedad occidental y de las concepciones de familia, nunca lo vamos a entender. Entonces vamos a encontrar lo que queremos encontrar, ¿no? Desde una mirada occidental va a decir, ahí ninguna madre cuida a su hijo, desde una mirada occidental. Eso es lo que va a aparecer, ¿no? Como el prejuicio, el estereotipo, porque claro, no tenemos elementos para poder conocer ese tipo de sociedades. También se trata de reconocer, bueno, acá hay algo que yo no estoy entendiendo, que no me cierra, y que yo no puedo obligar a mis nociones, a mis construcciones teóricas a que encastren, porque no. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Habían escuchado hablar de esto? ¿Les suena? ¿Les da sentido? Están vendiendo huevos acá. Sí, Lorena. Yo lo que leí o lo que pude entender de esto es que esta autora lo que pide también es quitar esa mirada que venimos construyendo sobre todo lo que se nos contó, ¿no? Durante toda la historia, que siempre la mirada de los historiadores de antes, digamos, de antes de ver o de que surjan estos nuevos autores con nuevas visiones, siempre ponían en la historia todo lo que a ellos les convenía, ¿no? Desde algún punto, por eso las ciencias sociales se reabrieron y demás. Y lo que yo entendí también es que ella, bueno, lo tengo todo anotado, ¿no? Es que no podemos suponer que este género lo podemos universalizar, digamos, ¿no? Que sí ellos por ahí, o por lo que entendí yo de todo lo que he estudiado en historia, es que sí, las organizaciones comunitarias, como las que vemos las indígenas, no más llamadas indígenas porque son nombres colonizadores, ¿no? El indígena también en nuestro territorio, en Latinoamérica, fue considerado indígena como una visión de otredad, ¿no? Y todo esto tenía un sistema de organización social que para nosotros es muy chocante. Y con esto de las construcciones y las identidades y demás que venimos hablando que venís hablando desde el principio de este taller, yo tengo una construcción o una identidad desde la mirada indígena también, ¿no? Porque mis abuelos, por parte de madre, son indígenas. Hijos de indígenas y sufrieron un montón digamos, de cuestiones sociales, ¿no? Que se trajeron, digamos, durante toda la construcción de cada uno de nosotros, mis primos, mis parientes y demás. Sí. Entonces ellos tenían una forma de organizarse que era muy diferente o poco aceptada a lo que nosotros estamos acostumbrando o naturalizamos ahora. Mis abuelos, por ejemplo, por parte de madre, cada uno era como muy individualista, digamos, cada uno de ellos, pero sí tenían una familia, digamos, ¿no? Y después también para traer acá, con esto quiero decir que también tenían un tipo de organización social, pero no era la organización social que nosotros conocemos hoy en día, ¿sí? Y que eso es lo que por ahí esta autora nos está queriendo demostrar, que existe, pero que no existe el poder, digamos, del macho sobre la hembra, ¿no? Que era todo como más compartido, por decirlo así, ¿no? Y después entender, bueno, que para entender una sociedad tenemos que conocer la historia, la cultura y las formas de organización de vida en lugar de imponer categorías como venimos trayendo. Claro. Eso es lo que yo comprendí de esta autora. Y después también hice un trabajo de investigación sobre esta trata negrera y demás. Y también he leído a Ochi Curriel y me encantó porque es una de las personas que más se pone sobre el tapete, ¿no?
todas estas cuestiones que por ahí, y leyendo toda la historia, uno no las tiene en cuenta, ¿no? Pero toda esta forma de querer imponernos de alguna manera que el otro es distinto y que necesita ser esclavizado, por ejemplo, son cuestiones también que tenemos que sacar, ¿no? De nuestro bagaje histórico. Nada más quería decir eso, porque me parecen unas autoras muy importantes, ¿no? Para poder empezar a ver o poder empezar a tener otra visión sobre todo lo que venimos construyendo como sociedad, ¿no? Y esto cambiaría un montón a ese chico que va a ir a Puerto Madero con ropa cómoda, digamos, ¿no? Porque Claro. me parece que cambiaría mucho la mirada si pudiésemos compartir estas visiones dentro del aula, por ejemplo, ¿no? Me parece importante e interesante. No más quería dar ese aporte. Muchas gracias. Bueno, gracias Lorena. Sí, por agregar también lo que está diciendo Llorón, que digamos al analizar, de ningún modo, digamos, busca idealizar y si se quiere construir algo que acapare empatía. De ningún modo, digamos, no significa que la crianza comunitaria tampoco sea como, wow, qué lindo y qué hermoso, así como es como, bueno, despojarnos de todas esas ideas o de idealización que seguramente tiene, digamos, una impronta. Todo lo que pueda ser comunitario y construido colectivamente puede ser mucho mejor que otros modos de construir de forma más individual. Pero también como poner el ojo en eso, no es que entonces es mejor, ¿no? Es diferente. Es totalmente distinto y que las lentes que estamos acostumbrados a usar no sirven, no nos van a dar los resultados, sino que van a poner, digamos, a dar resultados que, como vieron cuando dicen, bueno, yo te estoy diciendo lo que vos querés que yo te diga, ¿no? Bueno, acá les traigo una imagen como para ilustrar. Esta es la imagen de hombre y mujer descubierto en Viedma. Resulta de que es una persona que aparentemente era un varón por su genitalidad y que lo detuvieron por violar la ley de enrolamiento. Fue detenido en Viedma, en el sur argentino, y bueno, lo que aparece es que eran parte de una comunidad originaria en el sur, no sé específicamente de qué pueblo, quizás puede ser, no sé, mapuche, araucano, de algunas, no lo dice, digamos, en el texto, pero lo que muestra con claridad es que esta persona, según relatan, es que ella vivía en un lugar donde hacía menesteres domésticos asociados a las mujeres, dice, y que aparentemente tenía como un cierto grado de naturalización o incorporación en su circuito vincular. Lo que sucedió es que al salir en la afuera, en un contexto donde las persecuciones, el ordenamiento social y el señalamiento y además la persecución que ya tenían los pueblos originarios, hizo que fuera detenida, señalada, cuestionada por vestirse de mujer, por usar pelo largo y por ser un varón que violaba, la excusa era la violación a la ley de enrolamiento. Eso significaba que en Argentina los varones tenían que hacer este documento. Antes los varones tenían la libreta de enrolamiento y las mujeres la libreta cívica. Y básicamente lo que hacía era por tener un registro de quienes estarían habilitados para el servicio militar, para una posible guerra, etcétera. Entonces, esto era también una afrenta contra los varones. ¿Cómo, digamos, y violar la ley de enrolamiento? Seguramente era que ella habrá estado recluida en su propia comunidad, no tenía vínculo. Entonces, lo que quiero traer es que de algún modo empezamos a encontrar registros de esta construcción del género no occidental que está presente en nuestros territorios. No sé si habrán escuchado, hay una película en Netflix, creo que se llama La orilla del río, que trata de las Muyes en México, que también son integrantes de una comunidad originaria en México, donde utilizaban atuendos, entre comillas, femeninos y prácticas también de cuidado de niñeces, y que eran personas, como hoy lo podemos decir, no sé, mujeres trans, ¿no?
pero que no son mujeres trans, son mujeres. Es muy linda la película. Bueno, voy a ir adelantando todo esto, después yo se los voy a dejar también en la carpeta si les interesa. Ahora vamos a avanzar con Scott, que lo vamos a hacer rápidamente porque quiero comentarles que también llegar a Ochicurriel. ¿Qué dice Scott? Bueno, ya les dijimos que es una historiadora, que le interesa la historia y que le dice a las ciencias sociales que el género es una... debe ser entendido como una categoría histórica y relacional, es decir, no es una descripción de cómo son las personas, no es que son varones y mujeres y los varones y es una categoría ya dada, es natural, sino que se construyó históricamente. Punto. El género constituye una relación de poder. Es una forma primaria de significar las relaciones de poder, desde que nacemos, desde que le ponen el al bebé, ¿no? Desde que hacen el baby shower, desde el juguete que le entregan. Es decir, se empieza a construir la organización política familiar desde que nacemos, antes de que nacemos también, ¿no? Las expectativas que se generan, ay, si es nene, si es nena, bueno, todas las construcciones, por eso habla de, es una forma primaria de significar las relaciones de poder. Y van apareciendo a lo largo de la vida y también se van transformando. Como seguramente, como lo fue para mí, poder conocer, criticar, problematizar acerca de esos supuestos que para mí eran de ese modo, vinculados tanto a las ciencias sociales, a las experiencias de los feminismos, de los activismos, pueden empezar a generar transformaciones como diferentes eventos en nuestras vidas nos transforman, ¿no? Entonces, ella en su texto, que es el género, una categoría útil para el análisis histórico, dice que para pensar el género como categoría hay que entender que tiene dos dimensiones. Por un lado, que el género organiza las relaciones las relaciones sociales, ¿no? Hasta ahí eso lo entendimos, ¿no? Que cada cual hace tal cosa, cumplimos tal roles, los reproducimos, nos negamos a reproducirlos, pero a su vez también no solamente es que muestra y organiza las relaciones, sino que además explica y expresa las relaciones de poder. Es decir, cómo se construyen esas relaciones de poder también dan cuenta del poder que está presente en la sociedad. ¿Se entiende eso? ¿Quién ocupa determinado lugar y por qué? Entonces, siguiendo con Scott, dice que para que se den esas dos dimensiones y para poder entender lo que ella está diciendo, elementos para analizar porque ella considera que el género es una categoría útil, entonces nos propone herramientas y qué es lo que hay que mirar. ¿Qué es lo que hay que mirar? Para eso identifica que hay elementos que están presentes en la construcción del género. Los símbolos culturales. Las sociedades construyen elementos significativos a la hora de pensarse, de mirar la realidad. No sé, por ejemplo, no sé, la idea de la mujer, ¿no? La referencia, por ejemplo, no sé, en la Biblia, en la Eva, ¿no? Es muy potente, además de que en el contexto argentino Eva también está asociado a Eva Perón, ¿no? La primer mujer en la creación y todo lo que eso implica, ¿no? Salir de la primer costilla, ser una subalterna a ese primer varón creado, no sé, otros elementos que pueden tener carácter de construcción identitaria y que tienen un carácter femenino, ¿no? La patria, la nación, todos elementos que se van construyendo alrededor de una idea de lo que es femenino y le ponemos determinadas características por portar ese género, ¿no? Luego están los conceptos normativos, es decir, lo que se debe ser, cómo deben ser y cómo deben comportarse y organizarse las personas, ¿no? No sé, en la escuela. Si bien ahora creo que ya se forman todos juntos, ¿no? No hay filas de varones y de nenas. Ahí sí hay alguna maestra, profe, de escuela primaria, secundaria.
pero durante muchísimo tiempo, por lo menos desde que yo fui a la primaria y a la secundaria, el principio organizador y normativo era los nenes por un lado, las nenas por otro, las nenas hacen vóley, los varones juegan al fútbol. Los varones pueden correr y corren en todo el patio, y si no lo pueden hacer lo hacen igual, las chicas se quedan sentadas. Como los roles que se juegan, no sé, en la religión, por ahí puedo hacer referencia a la religión católica, que es la que más conozco por mi formación, es que, no sé, las monjas, mujeres, nunca van a poder dar misa, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes tienen el don de la palabra, los varones, por eso no dan misa, y nunca lo van a hacer. La medicina, hay cuestiones normativas y cosas que, no sé, se estudian y se privilegian. No sé cómo se explica que después de tanto avance en la medicina y la investigación, las mujeres tengan millones de métodos anticonceptivos y nos podemos medicalizar y poner diferentes dispositivos, mientras que los varones solo existe el preservativo, ¿no? Cero responsabilidad, donde lo que sucede es que las personas que tienen pene y pueden eyacular, pueden tener la capacidad de eyacular todos los días y embarazar a diferentes personas todos los días. Y en cambio las mujeres pueden embarazarse de una sola vez a la vez. Pero sin embargo, todo ese dispositivo de control y de manejo del control de las natalidades lo asume de forma exclusiva las mujeres. No sé, la producción de conocimiento acerca de malestares específicos de la genitalidad femenina, quienes tienen útero. No sé, no se sabe nada de la endometriosis, no se sabe nada de la menopausia. Recién ahora estamos conociendo, se pueden incorporar algún tipo de hormonas, te pasa tales cosas, que tengas dolores menstruales intensos, no es parte del sistema menstruante, no, puede pasarte otras cosas, y bueno, y así muchísimas cosas. Entonces, otros elementos son las instituciones, cómo las instituciones sociales construyen también ese ordenamiento. La familia, quién es quién en el grupo familiar, qué responsabilidades asume, cuáles no, el Estado. La escuela fundamentalmente la escuela primaria, que está sumamente feminizada, y otros ámbitos y profesiones sumamente feminizados, nuestro mercado laboral, la política, quienes protagonizan, quienes hacen los discursos, quienes llevan la bandera, y por último la identidad subjetiva, que también este modo de construcción nos construye subjetivamente y nos posiciona a partir de estas relaciones. Es decir, que va condicionado todo, y entonces es necesario poder entenderlo. Entonces su principal preocupación de Scott es, como una estudiosa intelectual, es que estudiar cómo se reproducen las diferencias sexuales, es decir, entenderlas, y cómo estas diferencias organizan el poder. Porque eso es lo que sucede, y que eso obviamente genera desigualdades. Eso es lo que nos dice Scott. Vamos a seguir con Scott. Les propongo, bueno, esto es Scott explícito, es lo que está diciendo en imágenes, es una pantalla donde se ve de fondo la imagen de un logo de la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, un panel donde hablan expertos en el tema. Pareciera que, por lo que puedo ver desde mi mirada occidental céntrica, de la visión, es que son todos varones. Y también están escuchando todos varones. ¿Alguna vez esta imagen es la primera vez que la ven así, de este modo? ¿Alguna vez la vieron en otro lado? No me van a decir que todo el tiempo. Vamos a ver otra vez si encontramos. Esta es más espectacular. Un montón de varones en un encuentro sobre la lactancia materna. Jaja. Qué divertido. Bueno, esto dice Scott. Pará, esto está
se construyen las relaciones de poder con la organización de género. Y eso hay que desarmar, pero lo tenemos que entender, analizar. ¿Dónde estaban? ¿Dónde no estaban las mujeres? Por eso se trata, no es de solamente visibilizar y decir, allá había una mujer. Cuando San Martín cruzó los Andes, hubo mujeres que hicieron las banderas. Bueno, ¿qué más? Hubo mujeres también que cruzaron los Andes, también cargando cosas, también siendo parte de esa hazaña, ¿no? Que fue grandiosa, importante, y sin quitar el valor de lo que significó San Martín. Siempre se lo dibuja como un rozagante arriba de su corcel, y resulta que San Martín cruzó la mitad de esa hazaña en camilla, porque él era asmático y tenía otras problemáticas. Sin desmerecerlo, porque él fue el ideólogo, él quería liberar a toda Latinoamérica y lo logró con su ejército, pero él estaba enfermo, cruzó en camilla, que seguramente lo llevaron granaderos afrodescendientes. De eso se trata, dice Scott, o es lo que yo entiendo de Scott. Sí, lo dice así. Finalmente vamos a ir a Ochi Curriel. ¿Qué dice Ochi? Ella lo que dice es que que es necesario criticar a los feminismos y a sus prácticas para poder pensar un feminismo antirracista. Eso es lo que dice. Si no conocemos las genealogías, la historia, así como conocemos las genealogías de las sufragistas, también tenemos que conocer la historia de otras mujeres y cómo la construyeron. Entonces ella dice, ¿quién produce el conocimiento feminista? ¿Desde dónde? Acá también hay feminismo, hay experiencias, y que no solamente se reducen. Es decir, no es que dice esto no y esto sí. Y también esto está. Y también tenemos otras experiencias. Y también es otro modo de mirar. No hay universalismo. También volvemos a traer a Yoronke Yogumi. No es universal. Hay una construcción relacional e histórica, y que los feminismos que surgen en el contexto de los 60, protagonizados por el Black Feminist, las feministas negras, se construye desde otro lugar. No reclama el derecho al sufragio. Reclama el derecho de poder vivir, porque existían metodologías como el sistema de segregación, el lugar donde vos habitabas, si caminabas por un lugar donde era una localidad de blancos, era posible que fueras asesinada. Existían leyes de segregación. Todavía sí seguían las prácticas que, si bien esclavistas, el esclavismo se abolió muy tarde también. Entonces lo que hace es criticar el universalismo, cuestiona la idea de mujer como sujeto universal, que esa mujer de la que habla el feminismo y que lucha por las desigualdades. También es necesario hablar de aquellas otras mujeres que tienen otras características, que viven en otros lugares, que tienen otra clase social, que tienen otro color de piel, que tienen otras elecciones sexuales, que no son blancas ni heterosexuales, que viven en la ruralidad, que son pobres. Ella recupera referentes del Black Feminist como Angela Davis, que quizás es la más conocida, que ella se dedica a hablar es una feminista activista anticarcelaria, porque bueno, así como acá hablamos de las características de las cárceles de nuestro país y por quienes están protagonizadas, en Estados Unidos también se sigue repitiendo, digamos. Eso no significa que entonces la tendencia de las personas afro o marrones, descendencia indígena, tienen mayor tendencia al delito. Significa que hay un perfilamiento policial, judicial, social hacia determinadas corporalidades. También habla de Patricia Collins, Audre Lorde, que también es más conocida, y lo que dice que el Black Feminist es el fundador del feminismo desde un enfoque interseccional. Si bien la noción de interseccionalidad la conocemos por una autora que es Kimberly Crenshaw, que lo desarrolla y conceptualiza, pero lo que está diciendo y que recupera todas estas genealogías
lo que dice Ochi Curiel, que es lo que hay que valorar y poder tener en cuenta, que la interseccionalidad, más allá de esa contextualización, lo que hacen estos feminismos negros es decir, no solo tenemos opresión de género, sino también que tenemos una opresión de clase y de raza. Y es necesario pensarlas en conjunto. No puedo pensar por separado cuál es la discriminación que sufro por ser mujer, porque además la sufro por ser negra y por ser pobre. Eso es el feminismo interseccional. Piensa de forma entrecruzada, así, interseccionalmente. Esto es lo que sucede, porque se juntan todas las desigualdades, los ejes de desigualación que existen en la sociedad e impactan de forma directa en las personas. Y entonces por eso se relaciona de forma directa al antirracismo. Después aparecen otras feministas que, no como dando respuestas, sino como un proceso de construcción que fue el contexto de la segunda ola, o la denominada segunda ola, que son las feministas chicanas. ¿Quiénes son? Son las hijas de migrantes en Estados Unidos, de hijas de migrantes mexicanos, hondureños, Nicaragua, de todos los países cercanos a Estados Unidos que migran y que después ellas nacen como estadounidenses, pero ellas se nombran mestizas. Mestizas, pero por el hecho de haber salido de su país de origen, inmigrado y construido su identidad. Y por eso también se reivindican como chicanas, mestizas, fronterizas, y además también hay una fuerte presencia del activismo lésbico chicano, donde se destacan Saldúa. Ahí les compartí en la carpeta también un libro que se llama Esta puente a mi espalda, que es muy conocido y es muy lindo, tiene muchos poemas, relatos de mujeres tercermundistas, se llama, que es como ellas se nombraron, y que es un libro de referencia para construir y pensar estos feminismos. Después tenemos a la brasilera Leila González, que construye la noción de amefricanidad para dar y caracterizar a lo que sucede en América Latina, donde hay una fuerte presencia de raíz afrodescendiente y también de las poblaciones originarias de Latinoamérica, y que esas confluyen y dan identidad a esto que denomina la amefricanidad. Ella es Leila González, brasilera. Entonces, ¿qué es lo que se destacan estos feminismos del black feminism, de los feminismos latinoamericanos, de los chicanos? Es que hay una construcción interseccional de estos feminismos, donde confluye clase, raza y género o etnia. Y nuevamente, otro aspecto, el número 3, es la colonialidad. Algo que vamos a desarrollar más en profundidad en otros encuentros, porque es un montón, que tiene que ver cómo después del proceso de colonización, hace más de 500 años, se da un proceso de colonialidad del poder. Es decir, que aquellas visiones y mundos y sentidos occidentales se trasladan a esos territorios que fueron invadidos por Occidente, y se empiezan a reproducir prácticas de asimilación donde se empieza a censurar, a controlar, a asesinar, a homogeneizar una misma religión, un mismo idioma, para lograr un proceso de homogeneización de los territorios, y mucho más adelante procesos de blanqueamiento, procesos que en América Latina y el Caribe denominamos de mestizaje, distinto a ese mestizaje del que hablaban en las chicanas. Ellas hablan de mestizaje como reivindicando, porque no lo construyen desde una colonial o como parte de un plan colonial, sino que son hijas de la descendencia latina en Estados Unidos. Que eso también va a ser parte de otros encuentros que tengamos, que vamos a profundizar mucho más sobre colonialidad. ¿Qué dice Yuderkis? Para ir terminando con la presentación de de Ochi Curiel, es que todo conocimiento es situado, no hay conocimiento neutral, es decir, va reforzando lo que nos vienen diciendo las otras autoras. Todas las teorías tienen historia, es decir, se construyen desde algún lugar, que es una posición política también. Decir,
como esto, como de algún modo esta propuesta, esto que yo les quiero compartir, no es que vamos a hablar de feminismo, les voy a contar todo lo que vine leyendo, para que sepan, dónde me formé, etcétera. No, es una posición política. Yo quiero decir y hablar de este feminismo, de cómo se construye, que es el que con el que yo me identifico, con el que quiero compartir. Entonces es una posición política también. Pero y también nos invita a pensarnos y no quedarnos con esto que alguien comparte o trae, sino preguntarnos quién habla y desde dónde, y para quién o quiénes lo hacen. Dice Ochi Curriel, ser antirracista, así como también lo decía Angela Davis, no es solo hablar de racismo como un tema, bueno, hablemos de racismo, acá hay racismo, ¿qué pasa con los chicos marrones? Es comprender que el racismo estructura las relaciones sociales y que desde un enfoque interseccional es un mecanismo que las incorpora junto al patriarcado, el capitalismo, el colonialismo y el heterosexismo. ¿Sí? Ahí, bueno, son un montón de sistemas que también vamos a poder seguir profundizando, o que pueden seguir profundizando por su cuenta. Y por eso, digamos, hace este llamamiento. No es solamente una cosita así de soy antirracista. Es un montón de otras cosas más que, por supuesto, nos trae Ochi Curriel. Y bueno, y para una imagen que para representar lo que dijimos de los aportes de Ochi Curriel, esta es una primera, es como una revista, una prensa que hicieron entre la alianza entre las Flag Feminists y las chicanas, que hicieron una prensa que se llamaba la Chicken Table Press, y ahí están con unas remeras, una es Audre Lorde, la otra es Gloria Saldúa. Es imagen de un registro que encontré por ahí buscando. Y bueno, y que son las, si se puede decir, algo así como las fundantes o las activistas vinculadas al feminismo interseccional. Tendría que haber tomado un mate, ahora me ahogué. Está muteada, Sandra. Gracias. ¿Comentarios? Ya vamos terminando, Rocío. Hola, Rocío. Hola a todos. Bueno, yo lo que me quedo pensando es, capaz que me siento más identificada con Ochi, porque digo, ¿cómo llegamos a los márgenes al centro, ¿no? Digo, en nuestros puestos de laburo, en nuestra militancia, porque no es una discusión. A veces siento que hay identidades que no están en discusión, y cuando uno trae el racismo es como, no, como, bueno, tenés que justificar el doble de lo que estás diciendo, ¿no? Estos últimos años como que me pasó eso, y también pienso cómo dialogamos con el feminismo con esto. Nada, me parece como, a veces, escuchando el término de seniority, digo, a veces no todas somos académicas, o no todes, y por ahí sí atravesamos el racismo de diferentes lugares, y digo, como que para llevar estos temas es difícil en nuestros espacios. Me parece como muy, muy interesante poder seguir pensándonos desde ese lugar, de esto de cómo vemos el mundo, pero también cómo lo sentimos, y también ese posicionamiento antirracista duele, da bronca, como si yo siento que para ser antirracista hay un montón de procesos que hay que pasar por el cuerpo, por nuestra identidad, por lo que no nos gusta, ¿no? Como, no sé, yo recuerdo mucho una situación con mi vieja, de que estábamos en un local y le preguntaron, ¿usted, señora, va a consumir? Como un montón, mis rasgos a mi mamá somos muy diferentes, pero digo, como esto, ¿cómo le damos esa visibilidad? Y no desde la victimización, digo, sino de lo concreto. Era solo eso.
Bueno, gracias, Rocío. Bueno, ¿alguien más? Es el momento de intercambiar ahora. Como ahí nos dice, la pregunta ¿es universal el género entonces? Decimos todes, juntes. No. Otra Ro. Hola, Rocío. Adelante. Tenés el micrófono apagado. Me estaba poniendo el auricular porque me hace doler la oreja. Sí, el tema, por ejemplo, con el tema de la discapacidad, el tema de ser, ¿cómo era? Oculocéntrico era. Ocular céntrico. Fijar todo lo que se ve, el tema de las diferencias y demás. Acá en Occidente, las personas con discapacidad no somos consideradas ni personas justamente, y también una persona asexuada también. Entonces nos toman totalmente como personas inútiles, o sea, como entes inútiles, o como angelitos, o como un castigo divino, o algo satánico también. En el norte del país también se sigue viendo como castigo. Y justamente acá en las personas con discapacidad, a veces no nos dan ni siquiera un rol, es como tampoco, me parece, no sé cómo será en la comunidad yoruba, pero es como no podemos ni siquiera generar expertise ni nada, porque no nos dejan hacer nada, no nos dejan ganar experiencia, no nos dejan desarrollarnos en la sociedad, y básicamente y más con este gobierno nos obligan a estar encerradas, ¿no? No solo por la inaccesibilidad de la iglesia y del espacio público, sino que toda la sociedad está en contra de nuestra comunidad. Entonces nada más eso también, de ver cómo se construye los roles y demás en la comunidad disca, siendo que no nos toman en cuenta como personas y como seres asexuados también. Me parece importante recalcar eso. No sé si se me entendió, tal vez hablo muy rápido. Gracias, Ro. ¿Alguien más quiere comentar algo? Después, por ahí para cerrar, vamos comentándonos mutuamente. Bueno, Viviana dice, gracias, me llevo herramientas para seguir co-creando y acompañando en territorio. Gracias por el espacio donde la mirada se agudiza más allá del sentido común. Nos quiero. Viviana. Mirta. Sí. Sí, es chiquitito. Bueno. Yo agregaría una pregunta para ir pensando. ¿Cómo se construye el pensamiento? Y nosotros estamos en Occidente. Entonces, ir a las causas de cómo se construye el pensamiento nuestro occidental. Porque ahí, en esas formas de construir el propio pensamiento, después empiezan a derivarse todos los mecanismos de las fuerzas de poder, de las desigualdades, pero me parece como que podemos pensar esto, ¿no? ¿Cómo se construye el pensamiento occidental? Buenísimo, Mirta. Inés. Hola. 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 ¿Estoy con el micrófono abierto? Sí. Sí, te escuchamos. Hola. Bueno, en principio agradecer, Sam, porque es muy interesante la propuesta que trajiste. Hay como nociones que una las tiene, hay como experiencias que fuimos como atravesando en lo que tiene que ver lo que estas autoras, lo que traes de estas autoras, ¿no? Aquello que nos hace padecer de alguna manera, o las experiencias que fuimos naturalizando respecto de nuestras procedencias. Me sentí como más entiendo que fuiste como haciendo una recopilación de un montón de cosas, de categorías que nos van construyendo, y creo que nuestra construcción tiene que ver, cuando trajiste lo de Scott de clase, es donde dije, claro, esto es lo que faltaba, ¿no? Porque parte de nuestra identidad
desde la mirada occidental tiene que ver con una construcción que necesariamente está determinada o atravesada por las necesidades de un capitalismo que tiene que ver con lo occidental, ¿no? No las otras comunidades. Yo cuando vos traías lo de, no me acuerdo los apellidos, pero de la comunidad que traía, sí, la Yoruba, me acordaba de la antropóloga Margaret Mead que mira la comunidad Bali, que también, o sea, son otras construcciones absolutamente, y desde el occidente, en donde la crianza es comunitaria, donde después del destete las criaturas van, es otra manera de construir. Entonces no va a haber categorías de madres malas, de madres que no construyen, porque la comunidad se encarga de las crianzas. Pero bueno, si nosotros entendemos que tenemos una mirada occidental y que desde ahí se termina como naturalizando, ¿no? Lo biológico pareciera que determina, y sin embargo no es así, sino las necesidades que tiene que ver determinado sistema que nos necesita de determinada forma, ¿no? Las mujeres criando, los varones aportando, saliendo a trabajar, como mucho tiempo después, como mucho tiempo antes, que eso se va modificando, sí se va modificando, pero estaba en lo natural, pareciera que era lo biológico. Sin embargo, estas autoras van como develando que no es así, así que estoy entusiasmada. Ay, bueno, entonces venís al segundo encuentro, imagino. ¿El tercero puede ser? Bueno, como quieras, a los que quieran. No, porque hay otras actividades que se nos interponen. Pero bueno, gracias, San. Bueno, gracias a vos y bueno, también agradecerles los comentarios y las preguntas que nos van dando. Creo que quizás no vamos a encontrar respuestas ya, y sí también entender que bueno, que también identificar esas desigualdades que padecemos. Creo que poder compartir con otros y colectivizar también es de algún modo un aporte a seguir pensándonos en otras herramientas, a poder entender, creo que poder entender el sistema y cómo se reproducen las desigualdades, el ordenamiento social, el poder, es valioso. Pero también es valioso, bueno, poder compartir en mi caso. Les agradezco que se hayan sumado a la propuesta de poder pensar de este modo. Por eso también les invito a sumarse. Van a haber otros 3 encuentros, uno dentro de un mes más o menos, es el 5 de septiembre, y así lo fui acomodando en función también de algunas actividades, necesidades. Entendí que el sábado por ahí era un día que por ahí tenemos menos actividades, aunque bueno, muchas personas también estamos en otras cosas y tenemos que cumplir. Pero bueno, les sugiero ahí como sugerencia que puedan leer ahora los textos desde, bueno, estas claves que les estuve brindando. Les invito a hacer la tarea, así como inicié presentándome y diciendo soy, les invito a ustedes que busquen entre sus archivos fotográficos, analógicos o digitales, imágenes que les construyan cómo hoy se identificarían, cuáles son aquellas cosas de su identidad que no decimos, pero están ahí siempre. Les dejo, armé como un grupo de WhatsApp con el objetivo de compartir información, datos, lo que ustedes quieran, como un espacio como de compartires. Así si quieren pueden con el celu arrimar ahí el QR y van a ingresar al grupo de WhatsApp, donde vamos a compartir cositas. Esto lo vas a mandar porque yo estoy desde el celu y no puedo. Bueno, lo voy a mandar. Lo voy a poner en la carpeta Drive que tenemos. Bárbaro. Que ahí vamos a ir sumando todas las actividades. Les invito también a que recomienden el curso
mi idea es que este es un espacio que lo propuse también pensándolo en que es algo que tenía muchas ganas de hacer, que quería que pueda llegar a personas conocidas, cercanas, y bueno, desde la idea de que también pueda ser accesible, que pueda ser gratuito mientras lo podamos sostener, y la idea es que también pueda ser generador de algunas otras propuestas que estaría buenísimo que se puedan ir construyendo, que después podamos generar espacios también colaborativos desde el modo en que se pueda. Así que bueno, les recomiendo y también avisarles que el lunes va a estar abierto de nuevo el link para inscribirse para el segundo encuentro. Así que si les gustó, recomiéndenlo. Y bueno, les pido que ahí hasta el 5 de septiembre, que va a ser la misma hora, si tienen el programa en la carpeta Drive, hay un documento que es el programa y hay, en cada encuentro hay un link diferente para cada fecha, ¿sí? Voy a sacar esto. Dejar de compartir. Les voy a compartir también el PDF, si quieren. ¿Cómo acreditar la asistencia? Ah, acá a mí. Hay gente que me preguntó si bien, digamos, no tiene ninguna... no hay alguien que me avale, solo ustedes me avalan por estar acá. Pero si ustedes necesitan alguna certificación, que siempre sirve para armar algún currículum, obviamente elaboramos un certificado que va a estar firmado por mí. Si quieren, por ahí puedo apelar a mis referencias académicas. Soy docente, investigadora en la UNS, magíster en políticas públicas y feminismo, y etcétera. Colectivo de identidad marrón, pero bueno, para quienes me lo pidan se lo puedo elaborar sin problemas. No es necesario que tenga que estar en todos los encuentros para acreditar el curso. Quizás más adelante podemos tener algunos auspicios, nos acompaña algún ámbito educativo y tenemos certificación. Sí, María Elida, sí. Cualquier cosa, bueno, vos me escribís. Ahora les pido, si les copa, prender las camaritas. Como saben, Feminismo de los Márgenes está creciendo y tiene su Instagram, redes sociales. Muchos me han conocido desde allí. Así que si tienen ganas, voy a hacer una capturita de pantalla para después compartir. Quien no quiera, sepan que va a salir su imagen ahí en nuestro Instagram. Quien no quiere, lo paga. Y bueno, mientras tanto, si quieren, también vayan dejando un mensajito de cómo les pareció, si les gustó, y por supuesto nuevamente la recomendación. Y bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, estamos cumpliendo con lo prometido, son las 12 en punto.